Lara. Senador Zenén Niño, por favor, si le uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, presidente, quiero solicitarle que se modifique el orden del día, señor presidente, porque este debate lo estamos haciendo en el marco de la aprobación de un proyecto de ley, pero este es un debate de una importancia enorme para el país. Y yo quiero, señor presidente, radicar una proposición y le solicito que alteremos el orden del día para que podamos aprobar la proposición. ¿En qué sentido, señor? Es en el sentido de citar a la señora ministra de Educación y al doctor Andrés Eduardo Vázquez Plazas a un debate de control político para que nos informe sobre la situación de los créditos otorgados por el ICETEX, tanto en la línea de créditos convencionales como en los créditos condonables. Este es un tema de una importancia enorme para el país, señor presidente, y le pido entonces, le solicito muy comedidamente que se altere el orden del día para darle paso a esta proposición, para que no nos vayamos a quedar sin quórum. Proposición. Cítese a la señora ministra de Educación Nacional, doctora Gina Parodi, al presidente del ICETEX, Andrés Eduardo Vázquez Plazas, a debate de control político para que le sirvan informar la situación de los créditos otorgados por el ICETEX, tanto en la línea de créditos convencionales como en los créditos condonables. Invítese a la Asociación Nacional de Usuarios de Créditos del ICETEX, ACUPE, para que expongan sus casos y propongan alternativas para mejorar la situación de los deudores de los créditos del ICETEX. También invítese a la Contraloría General de la República, representada por el doctor Edgardo Maya Villazón, Procuraduría General de la Nación, representada por el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Posteriormente, anexaré el cuestionario, firmado por el honorable senador Zenén Niño Bendaño, Susana Correa, Eber Bustamante, Jorge Eliezer Prieto y Mauricio Aguilar. Presidente, yo he tenido profundas contradicciones con el doctor Ángel Custodio Cabrera, pero créame, doctor Ángel Custodio, que me solidarizo con su señoría en ese reclamo que hace. Que aquí las opiniones, por más contrarias que sean a las convicciones y argumentos de cada colombiano, no puede implicar una amenaza contra la integridad física o la vida de un senador o de cualquier ciudadano colombiano. Porque ese es el derecho a opinar, el derecho a controvertir. Esa es la función que tenemos los colombianos, que de pronto tenemos una postura crítica frente a las cosas que están ocurriendo en el país. Y por supuesto que yo comparto esa idea de que Colombia no es de unos pocos. Como no es de unos pocos actuar de manera irresponsable sobre los recursos de la nación. Tal suerte que en eso, doctor Ángel Custodio, a mí me parece que el debate que se hizo sobre el tema del Parque Natural del Cocuy es un debate muy importante, es un debate que tiene que ver con el turismo, señor presidente, que tiene que ver con el medio ambiente, con el agua, y muy seguramente hay intereses particulares que se sienten tocados frente a posturas de carácter general, en defensa de lo público, en defensa de la vida, en defensa del agua, y eso puede generar alguna reacción. De parte del Polo Democrático Alternativo, senador Jorge Eliezer, de igual manera nos solidarizamos con usted en esa agresión que de pronto se puede haber suscitado al finalizar el debate. Señor presidente, muchas gracias. Quiero felicitar al doctor Rodrigo Lara por esa iniciativa de ayudar a calmar un poco el grave drama que sufren miles de familias colombianas. Creo que este es un proyecto de ley, doctor Rodrigo, que necesita el país, pero que por supuesto es un proyecto de ley que debe contar con el apoyo de los parlamentarios, de esta comisión, de las plenarias,
Y he dicho que este proyecto de ley sirve para ir avanzando en un tema tan importante como es la gratuidad de la educación. Entendemos, doctor Mario Alberto Fernández, bienvenido, que no está en cuestionamiento la educación privada, que la educación privada es una opción que puede tomar una familia colombiana, que es la libertad de buscar que sus hijos vayan a una educación, a una universidad privada o a un colegio privado. Ese es un derecho que tienen los colombianos. Pero aquí lo que se coloca en cuestionamiento es cómo se está manejando la educación pública, que es la opción generalizada para los colombianos. Y no hay derecho, señora ministra, señora viceministra, no hay derecho a la educación si no tiene su correlato que se llama gratuidad de la educación. Ese es el debate. Por eso, doctor Fernández, hay iniciativas de parlamentarios que luchamos junto con su señoría y otros parlamentarios más, que luchamos porque se instaure en Colombia el derecho a la educación pública gratuita y de calidad. Que podamos establecer en medio de las afugias económicas un plan, una propuesta a través de una ley, para que busquemos que esos 4 millones de jóvenes, de los cuales muy pocos llegan a la universidad, tengan garantizado el derecho a esa educación pública. Pero ¿en dónde también está el debate? ¿Dónde ofende a la opinión pública? ¿Dónde ofende las declaraciones del gobierno nacional? Ofende cuando se cree que los colombianos no entendemos que dos conceptos antagónicos no los pueden convertir en marketing, porque beca es beca y crédito es crédito. Porque una beca es un dinero que se le entrega a un estudiante para que vaya a estudiar, a obtener un título. Esa es una beca. Los créditos se hacen para comprar mercancías. Y entonces, el crédito que hace un banco o que hace cualquier corporación para comprar una mercancía, llámese vestidos, llámese vivienda, que no debería ser una mercancía, pero bueno, ese es un crédito. Pero fusionar dos conceptos antagónicos, como está acostumbrado este gobierno, de revolver una cosa con otra, derecho con negocio, derecho con mercancía, son esencias diferentes. O revolver de manera atractiva beca con crédito. Y entonces aparece pomposamente un nombre en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo uno de sus pilares es Colombia la más educada. Aparece entonces la condonación de los créditos, y a eso lo llaman, doctora Susana, ser pilo paga. Y yo digo que ser pilo paga o paga, porque tiene que pagar. Ese es el ser pilo, tiene que pagar, olvídese que no va a pagar. Pero incluso lo que se llaman las becas, convenio Andrés Bello, o los acuerdos del distrito,
para entregarle los dineros y los recursos a los estudiantes más juiciosos. ¿Quién dijo que solamente los más juiciosos tienen derecho a educarse? Claro que hay que estimular a esos muchachos juiciosos, pero tal vez necesitan más de la educación los que no son tan juiciosos. No puede existir ese tipo de discriminación, que ya de hecho existe si un muchacho que no tiene la posibilidad de elegir ser hijo de esta u otra familia, porque allí nace un ser humano y de buenas, si es hijo de un parlamentario o es hijo de un industrial poderoso, pero qué tan de malas cuando se es hijo de una familia humilde, campesina, quebrada. Y entonces el Estado, que tiene que contribuir a que las distorsiones del mercado no arruinen con la vida de los colombianos, entonces el Estado no hace nada. Ahí nace el derecho a la educación. Es como la garantía que le tiene que dar el Estado a todos sus ciudadanos que se puedan educar, porque la educación es la puerta de ingreso al disfrute del resto de derechos culturales, económicos, etcétera. Que no puede haber ser humano libre y capaz de autodeterminarse si no tiene una buena educación. Pero cuando se vuelve marketing, entonces ser pilo paga. Y cuando se estrellan contra una realidad, y es que le dicen mentiras, y lo digo por causa propia, doctor Cabrera, a mi oficina han ido decenas de jóvenes pobres, de los que vienen de provincia, de los que no pueden ingresar a la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional tiene su propia autonomía. Y allá no basta con que diga yo quiero entrar a la Universidad Nacional porque soy pilo paga. Porque le dicen, no, aquí hay unas condiciones diferentes. Y entonces, ¿hacia dónde se van los créditos en un 80 y pico, 85%? Se van para las universidades privadas. Y ese muchacho de provincia, ilusionado, se estrella con una realidad. La realidad es, pero aquí hay unos requisitos que yo ya ingresé con los requisitos, porque hay unos requisitos de ingreso para ser pilo paga, como tener un puntaje de 318 o superior en las pruebas Saber Pro, cursar y aprobar el grado 11, por supuesto, estar registrado en el SISBEN con el siguiente puntaje: en las 14 ciudades principales 57.21, en el resto de ciudades del país con 56.32 y en el área rural con 40.75. Son los requisitos que exigen para meterse al programa Ser Pilo Paga. Pero además, ser admitido por una de las 39 instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad. Y hasta ahí todo pareciera que va muy bien. Pero cuando ese estudiante que no puede pagar su familia ni siquiera un semestre, señora viceministra, ni un semestre de la Universidad de los Andes, no lo puede pagar su familia, ilusionados, porque aquí ustedes lo que hacen es un engaño horroroso a la credulidad pública. Ustedes asaltan la buena fe de los colombianos. Y ese muchacho que dice, yo me quedé, porque soy muy bueno en todo, pero en esta área me quedo. Y me dicen que tengo que conseguir un profesor particular y me cobra casi igual que lo que me puede cobrar en un semestre en la universidad, para poderme nivelar. Y si me demoro no los 5 años para ser ingeniero, sino 6 años, me dicen en las respuestas cuando se pregunta al ICETEX sobre ser pilo paga, que no hay ningún problema, que puede seguir recibiendo el crédito a futuro,
pero que no me condonan al finalizar. Y entonces los 150, 200 millones de pesos que puede valer una carrera, pues indudablemente mi familia no los puede pagar. Pero vamos a suponer que terminé mi carrera en los 5 años, pero si no ocupo el decil superior de su respectiva área, tampoco me condonan el crédito. ¿Por qué le mienten a los colombianos? ¿Por qué no le dicen que ese es un crédito común y corriente y que si de pronto por excepcionalidad de la vida se lo condonan? Para que la gente se prepare, para que la gente no sea engañada, porque esta es una trampa de marketing que se le coloca a los colombianos. Eso es lo que ofende, señora viceministra. Eso es lo que no le gusta. Mire, aquí hay miles de testimonios. Nosotros podemos hacer una audiencia de días para escuchar qué es lo que le pasa a quienes no pueden pagar. Pero es que ustedes no pueden seguir aquí haciendo unos cálculos sobre el país, un país maravilloso, un país ideal. Tenemos una economía con una informalidad del 68%, que ese es un desempleo enmascarado. Y tenemos un 10% largo de desempleo, nos está dando un 78%. Pero si uno va a mirar los índices de desempleo de los universitarios, es superior a la media del desempleo del 10%. Tan suerte que no es que aquí existan malas pagas, no, es que hay una realidad nacional de pobreza y de miseria que tiene este país. Y entonces nos dice tanto el doctor Andrés Eduardo Vasco y la doctora Natalia, que aquí lo preocupante, lo realmente preocupante es que no puedan normalizar la cartera, recuperar la plata. Es decir, vuelve y insisten en el tema de que no preocupa al gobierno el derecho a la educación de esos jóvenes. Lo que preocupa es, como cualquier banquero, recuperar el dinero prestado a nombre de una beca. Esa es la preocupación central. No es la preocupación de un Estado social de derecho, sino es la preocupación de los bancos, de los banqueros. Esta es una reflexión que hay que hacerla, porque dice la doctora Natalia Ariza, si podemos ayudar, ayudemos, pero no ayudemos. Hombre, si hay un proyecto de ley para disminuirle en cerca de 9.000 millones de pesos las afugias a esa gente que está golpeada por los engaños, entonces ahora dicen, no, pero ese nos va a descuadrar las finanzas. No, pero esto es una ley, doctor Ángel Custodio, y este Congreso de la República tiene que regular. Y mañana seguramente se nos va a atravesar la ministra de Educación dándole un concepto negativo, doctor Mario Alberto Fernández. Ojalá que así no fuera. Ojalá que la ministra de Educación asumiera una actitud de defensa de la educación de los colombianos. Ojalá que el Ministerio de Hacienda entendiera que es más importante la educación de los colombianos que los 47 billones de pesos destinados a las vías 4G. Porque es que un país sin educación es un país que indudablemente está a la saga. Nosotros necesitamos a los colombianos con la mejor educación para que se pueda desarrollar la ciencia, la tecnología. Necesitamos que esos dos sectores, tecnología y ciencia, estén de la mano con la educación. Pero no podemos tener una educación tan golpeada, 50% de la infraestructura a punto de derrumbarse, sin resolverse de la jornada única, 1,5 millones de niños de 3 y 4 años por fuera del sistema educativo
del preescolar, etcétera. Una tragedia nacional existe en materia educativa. Unas universidades que están a punto de caerse, en la Universidad Nacional, que viven de estampillas, que viven de elevar el valor de las matrículas. Entonces nosotros necesitamos aquí que estos temas vayan generando una sensibilidad nacional, pero sobre todo el compromiso del gobierno nacional de ayudar a resolver todas estas situaciones. Este tema, señor presidente, lo queremos llevar entonces a ese debate de control político, que hoy lo hacemos de manera muy rápida, porque quienes intervinieron corriendo contra el tiempo, no pudieron decir las cosas que tenían que decir, y ellos son los testigos fundamentales en una situación como esta. Total, señor presidente, que yo termino diciendo, doctor Rodrigo, cuenta con el apoyo del Polo Democrático en ese proyecto de ley que usted está impulsando en el Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente.